Buenos días, mi nombre es Elkin Horacio Jurado Beltrán, soy abogado con maestría en Derecho Comercial, profesor del área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, y hoy voy a hablar sobre un tema un tanto polémico en estos días, y es la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, y la fuerza mayor ocasionada por el llamado coronavirus. Bien, la primera pregunta es por qué un abogado con esa especialización en el derecho privado aborda un tema del derecho laboral. Pues considero particularmente que por dos razones podemos hacerlo. De un lado, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, pues estamos en esa actividad constante a nivel de la asesoría empresarial, en donde es importante interrelacionar las diferentes ramas del derecho. Y desde el punto de vista teórico, porque compartimos la visión contractualista del origen del derecho laboral y en ese sentido esa derivación o especialidad y autonomía respecto del derecho civil, pero fundada en un contrato. Un contrato que sigue básicamente los mismos lineamientos y principios que se establecen en el Código Civil. De hecho, existe una norma de carácter interpretativo en el Código Sustantivo del Trabajo que remite a los principios del derecho común. Cuando nosotros revisamos el contrato de trabajo, pues encontramos diferentes lineamientos que nos enmarcan dentro de un contrato, así sea un contrato del tipo civil. En ese orden de ideas se puede incluso verificarse cómo el artículo 1603 del Código Civil relativo a la buena fe es casi calcado en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero en particular, si miramos los elementos que integran el contrato, encontramos que en el contrato de trabajo pues también hay unos elementos de la esencia, elementos naturales y elementos accidentales. Elementos de la esencia que podemos verificar en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, elementos naturales que son profusamente reglados en toda la parte individual del Código Sustantivo del Trabajo y que nos llevan a entonces sugerir que podemos hacer un análisis del contrato de trabajo a partir de muchos principios del derecho civil y en particular de contratos, pero en específico sobre la teoría general de las obligaciones. Pues bien, si nosotros miramos en relación con el contrato de trabajo, surgen dos obligaciones principales de carácter recíproco. Para el empleado prestar el servicio y para el empleador pagar por ese servicio, una obligación de hacer y una obligación de dar. Pues bien, la institución que estamos revisando, que es la suspensión por fuerza mayor y que el Código Sustantivo del Trabajo denomina suspensión del contrato con ocasión de fuerza mayor, pues creemos que realmente no es una suspensión del contrato. Si nosotros revisamos, pues el contrato sigue generando efectos. Entonces no podría estar suspendido algo que está generando efectos. Lo que nosotros creemos que se está arreglando es una suspensión de las obligaciones principales del contrato, de las obligaciones derivadas de la esencia del contrato, es decir, de prestar el servicio y de pagar por ese servicio. En ese orden de ideas, para hacer ese análisis del numeral primero, el artículo 51, lo que nosotros sugerimos es revisar si se presenta la causal de fuerza mayor como una imposibilidad para que el trabajador pueda prestar su servicio. En ese orden de ideas, si el trabajador no puede prestar el servicio, el empleador no estará obligado a cumplir su obligación de pagar por ese servicio. Hay que tener ahí en cuenta que es una situación diferente respecto de un contrato civil. ¿En qué sentido? Lo único diferente, en mi opinión, respecto de ello, es que el acreedor de la obligación es quien debe demostrar esa causal de fuerza mayor. ¿Y cómo entrar a demostrar esa causal de fuerza mayor? Nosotros sugerimos al respecto dos preguntas particulares que hacen, digamos que reúnen los lineamientos de la fuerza mayor. De un lado, la imprevisibilidad, en el sentido de si podría el trabajador prever que las funciones para las que fue contratado no las podría cumplir por una cuarentena obligatoria. Y la segunda, sobre la irresistibilidad, si puede el trabajador cumplir con las funciones asignadas aún estando en cuarentena. Si las dos respuestas a estas preguntas son negativas, pues implicará que sí estamos ante una fuerza mayor. En cualquier otro evento, lo que se presentaría eventualmente, si por ejemplo el empleador no puede pagar por razones económicas, estamos ante una dificultad que desbordaría entonces los lineamientos puntuales de este numeral. Muchas gracias.